Hola, buenas tardes. Soy la doctora Virginia Boneto, médica pediatra, especialista en nutrición infanto-juvenil. Hoy les voy a dar algunas nociones básicas de evaluación nutricional. Dentro de los objetivos de la evaluación nutricional en pediatría es poder identificar niños con alguna posibilidad de malnutrición que afecte tanto el crecimiento como el desarrollo en esta etapa tan importante que es la infancia, para poder derivar en forma oportuna a un especialista, si así el paciente lo requiere, y para acompañar al niño y la familia tanto en la etapa de diagnóstico como tratamiento y recuperación. El crecimiento de un niño lo podemos evidenciar si sus necesidades básicas están satisfechas. Pero no depende solamente de qué comen, cuánto comen, qué calidad tienen sus alimentos, sino también de cómo absorben esos nutrientes a nivel intestinal, si existen enfermedades, tanto agudas como crónicas, que repercuten en este crecimiento, el entorno social, quién los alimenta, cómo los alimenta, y patrones culturales en cuanto a la alimentación que reciben estos niños. ¿Cómo hacemos una correcta evaluación nutricional? Con una historia clínica completa que hable de todos los antecedentes del niño, cómo ha crecido, cuál fue el peso de nacimiento, depende de la edad del niño, los datos van a tener más relevancia. Una historia alimentaria completa, qué come, cuánto come, con quién come, si come en comedores escolares, si come en su hogar, quién es la persona que los alimenta. El examen físico completo, y dentro de este examen físico una evaluación antropométrica con el peso, la talla, perímetro cefálico y los índices acordes y indicadores bioquímicos cuando así lo ameritan. Es muy importante tener los datos de todo el grupo familiar, ya que hay enfermedades de transmisión genética que pueden llegar a afectar el crecimiento de un niño, de qué trabajan sus padres, quién los cuida, si hay hermanos sanos o enfermos dentro del contexto de su familia. Dentro de antecedentes del niño, como les decía antes, cómo fue su gestación, cuál fue el peso, la talla y los datos antropométricos al nacimiento, cómo fue progresando, si es un niño que se ha enfermado frecuentemente, ha tenido internaciones, todo eso va a repercutir en el crecimiento normal de un niño. Patologías o síntomas gastrointestinales son las que más repercuten en el descenso de peso, y si la mamá o el papá o el familiar que acompaña tiene referencias de algún último peso, también siempre es de utilidad. ¿Cómo fue su apetito? ¿Qué cosas comió en la última instancia si el problema o la patología por la que consulta el niño es aguda? En cuanto a la encuesta dietética, siempre tratamos de hacer cosas simples que los padres puedan contestar correctamente para que el dato sea fidedigno y no que vengan con una super historia de alimentación que es lo que el profesional quiere escuchar, cuando en realidad por ahí los chicos comen solamente una fruta o una verdura al día. Entonces, recordatorios simples, qué comieron las últimas horas o qué es lo que al chico más les gusta, qué alimentos no quiere o rechaza, como para tener nociones simples. Siempre preguntar sobre el tiempo de lactancia materna, la alimentación complementaria, cómo prepara los biberones, si está recibiendo fórmulas o leche de vaca líquida, cómo se alimenta, cómo las recibe, si le agregan algún alimento a esas fórmulas, por ejemplo, algún té, si recibe alguna leche en polvo, cómo la prepara, y si es simplemente leche líquida, si le agrega azúcar, chocolatada o algún otro nutriente. La valoración del examen físico, siempre inspeccionar al niño sin ropa, contarles al chico siempre lo que vamos a ir haciendo, desvestir a un niño, si es un bebé es una situación muy diferente a un adolescente, por lo tanto, de acuerdo a la edad del niño, siempre ser respetuosos de su intimidad, explicarles qué es lo que vamos a ir haciendo, y una vez que el niño nos permite poder hacer un examen físico minucioso, viendo signos de organicidad, visceromegalias. Ya a veces con el examen visual uno puede ver signos de sobrepeso, obesidad, como la acantosis nigricans, el aumento de la grasa abdominal, y en los signos de desnutrición a veces podemos ver signos de carencia, pigmentación en la piel, el color del cabello, el rosario costal. Siempre, bueno, ir evaluando en las distintas etapas del crecimiento del niño.
Bueno, en cuanto a la antropometría permite evaluar tamaño y composición corporal. No solamente nos dice si su peso está acorde a su edad, si su peso está acorde a su talla, sino que también nos permite clasificar cómo es el tejido que lo caracteriza. Por lo tanto, tomamos peso, talla, perímetro cefálico. Con el peso y la talla podemos calcular el índice de masa, que es peso sobre talla o peso sobre talla al cuadrado. Los perímetros, tanto braquial, los pliegues y la circunferencia de cintura, nos permiten saber cuál es la característica de este tejido y comparar estos datos con patrones de crecimiento, que son las tablas de OMS elaboradas en el 2007. Una vez que tenemos estos datos, podemos calcular el índice de peso para la edad, la talla para la edad, peso para talla o peso para longitud y el índice de masa, que son los que más utilizamos como pediatras generales, y el especialista muchas veces utiliza el índice de cintura-talla para ver si predomina la grasa a nivel abdominal. Como les decía recién, para la evaluación nutricional no solamente es el peso y la estatura, sino calcular índices que son indicadores de dimensiones corporales, nos van a decir cómo está caracterizado ese cuerpo, el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, el índice, las circunferencias, son los que nos van a dar dimensiones y composición corporal, más que nada los pliegues, áreas musculares y circunferencia de cintura. De la evaluación nutricional de la población y de los individuos, tenemos que poder identificar que hay situaciones de riesgo, tanto orgánicas como no orgánicas, que pueden afectar, ya sea por la patología en sí, por el momento en el crecimiento que afecta, en el momento del crecimiento del niño que esta patología afecta, si es algo crónico para toda su vida o si es un proceso agudo que va a finalizar en algún momento. Por lo tanto, los riesgos orgánicos como la prematurez, nos habla de que este niño superado los primeros 3 años de vida, si el niño no tiene procesos infecciosos ni otras patologías de base, va a poder llegar a tener un tratamiento adecuado para su edad y sexo. Lo mismo con el retardo de crecimiento intrauterino, dependiendo del momento en que afecta la anoxia al crecimiento del tiempo de exposición, este niño va a poder llegar a tener expresar su potencial genético o no, dependiendo de cuál fue la causa. Enfermedades frecuentes hace que pacientes en reiteradas oportunidades, al estar enfermo, no tener inapetencia, tratamientos antibióticos y demás, muchas veces tenga una repercusión que en general es transitoria. Y otras patologías como las enfermedades cardiovasculares, las patologías congénitas, aumentan tanto el requerimiento del niño que a veces hasta logrando un aporte adecuado para su enfermedad de base y contemplando su crecimiento y desarrollo, no se logra que el niño pueda lograr este aumento, este incremento deseado, hasta no corregir su cardiopatía de base. La enfermedad celíaca, un niño con enfermedad celíaca, una vez diagnosticado, debería crecer como el resto de los niños para edad y sexo, siempre y cuando reciba el tratamiento adecuado, los controles oportunos y demás. La fibrosis cística tiene diferentes estadios. Muchas veces en el primer momento el niño puede crecer si no tiene infecciones frecuentes y reiteradas. Una vez que el paciente empieza a tener insuficiencia respiratoria o la insuficiencia pancreática más severa, este deterioro se va a ir incrementando. Los síndromes genéticos, depende del síndrome genético, hay algunos que ya forman parte dentro de su criterio, la alteración en la talla, por ejemplo, lo mismo que algunas endocrinopatías. Por lo tanto, por más que uno haga un soporte nutricional y demás, sabemos que el niño va a llegar a un crecimiento inferior a lo deseado. Pero hasta acá, siempre tratando de saber y conocer estos riesgos orgánicos para poder actuar en consecuencia. Con respecto a los riesgos no orgánicos, sabemos que un bajo nivel socioeconómico, cultural, la falta de información o conductas alimentarias muy específicas, muy restrictivas y demás, pueden a veces repercutir en el crecimiento del niño. Para una correcta utilización de las tablas, primero debemos saber cómo tomar el dato de la mejor manera posible, tanto el peso como la talla, los perímetros, las circunferencias y demás. Una vez que tenemos el dato tomado correctamente, debemos saber qué tabla usar,
cómo marcar ese dato en las tablas, conocer los puntos de corte, qué es lo normal y qué no. No es lo mismo hacer una evaluación de las tablas de forma transversal, un corte que nos dice hoy cómo está creciendo ese niño en ese momento, bajo las circunstancias que correspondan, y un crecimiento longitudinal en el que yo puedo a través del tiempo ver cómo crece ese niño en peso, talla o el dato que yo quiero evaluar. Ver estas tendencias, ver si siempre van por el mismo carril, siguiendo el mismo percentil, o si estas tablas, estas líneas marcadas en las tablas, ascienden, descienden, o hay alguna situación en la que el crecimiento se detiene. Por lo tanto, esto nos permite detectar alteraciones para tomar darle respuesta a esta familia en forma oportuna, derivando o haciendo lo que el paciente necesite en esa oportunidad. La evaluación del crecimiento implica medir el peso, la talla y compararlo con estándares de crecimiento. Los estándares tienen que estar elaborados en forma adecuada, contemplando a la población que queremos evaluar. Por lo tanto, las tablas recomendadas son las realizadas por la Organización Mundial de la Salud en el año 2007, en las que contempla los 56 componentes. Fue diseñada para proveer datos que describan la forma en que los niños deben crecer. Estas tablas no fueron realizadas para niños prematuros, gemelares, y bueno, fueron seguidos longitudinalmente los niños y luego estas tablas fueron validadas en diferentes países. Tabla en la que nos habla de que el valor de crecimiento, los puntos de corte para decir que un niño está creciendo bien, es por encima, por debajo del +2 y por encima del -2. Ese es el rango de normalidad. Por ejemplo, valores como está el peso para la edad, cómo está la talla para su edad y cómo está su peso para su talla o el índice de masa. Con los tres datos puedo sacar una conclusión para poder hacer una evaluación nutricional acorde. Si yo solamente tengo el peso como dato, yo no puedo decir que un chico tiene sobrepeso solo con decir que el peso está alto para su edad, porque si el chico es muy alto, su peso, su talla para la edad también va a estar alta y el índice de masa probablemente me dé normal. No es lo mismo evaluar a un rugbyer, que a veces tiene mucha masa muscular y por lo tanto su peso está alto para su edad, pero su talla también, y por lo tanto no puedo decir que es un paciente obeso, sino muy musculoso. Entonces tengo que tener más de un dato para poder sacar conclusiones. Cuando hablamos en valoración por debajo del -2, una baja talla, solamente con la talla para la edad, también necesito los otros datos para saber si esto es algo agudo o no. Cuando yo tengo un chico que tiene comprometido el peso para su edad y también su talla, yo puedo hablar de que este proceso es crónico, porque esta desnutrición ya ha generado un deterioro en el crecimiento en talla. Cuando están todos por debajo del -3 los parámetros, hablo de que esta patología es severa. Por lo tanto, lo que quiero que les quede claro a partir de esto es que para hacer una evaluación nutricional necesito más de un dato: el peso para la edad, la talla para la edad y el índice. Una manera correcta de medir a un niño a partir de los 2 años, de pie, apoyando la cabeza, los hombros, el dorso, la cola, las rodillas y los talones, y tratando de sujetar su cabeza, cosa de poder tomar la talla en forma perpendicular y alguien sosteniendo, que puede ser la mamá que nos ayuda, sosteniendo bien apoyado el resto del cuerpo sobre la cabeza. En los menores de 2 años, el paciente tiene que estar acostado, bien posicionado y tomar con el pliegue, con el pie flexionado. Es una tabla de peso para la edad en niñas, así están separadas y están fraccionadas en edades. Van a ver los 2 primeros años de vida por un lado, de 2 a 6 años, y en los chicos mayores solamente hay de talla. Por lo tanto, es fundamental poder marcar el punto de forma correcta, la parte inferior
en años y el peso en kilogramos. Habla de trastornos de la edad en niñas, también de 2 a 6 meses, está expresado en puntaje Z, donde lo normal es del 0 a más y menos 2. A partir de ahí recién hablamos de que es patológico. Uno toma la raya amarilla como una alerta, que es el más menos 1.5, pero un niño decimos que crece en forma correcta cuando en una evaluación transversal se encuentra dentro del rango de las rayitas verdes, que sería más 1 y menos 1. Uno puede estar en un riesgo nutricional a partir de ese dato hasta el más 2 y menos 2, y a partir del más 2 y menos 2 uno habla de que puede haber un trastorno en el crecimiento evaluando todos los parámetros: peso para edad, talla para edad e índice de masa. Por último, es una tabla de índices de masa para la edad en niñas de 2 a 6 años, en el que si uno ve cómo está ese punto comparado, el primer punto, que es a los 3 años, donde el índice de masa es de 13, y a los 4 años y medio el punto está en el menos 3, el anterior estaba en el menos 2, hablamos de que hay un deterioro en el índice de masa. Entonces, esto en el contexto de una historia clínica del paciente, podemos hablar de que este paciente ha tenido alguna patología, algún proceso en el que ha repercutido en su crecimiento y desarrollo. Es importante poder interpretar qué pasa con estas curvas. Las 3 tablas anteriores hay datos longitudinales en el crecimiento, en el que uno puede ir viendo una tendencia, es decir, que los puntos se van alejando de las rayas verdes, van teniendo una tendencia de deterioro en el crecimiento del niño. Por lo tanto, estas curvas, evaluar la evolución longitudinal es fundamental para el crecimiento del chico. Estas tendencias pueden hablar de que el niño crece bien, de que el niño no tiene algún problema en el crecimiento o que tiene un riesgo. No es patológica cuando estas líneas de crecimiento atraviesan una línea de puntuación Z, hay un pronunciado incremento o descenso en las líneas de crecimiento, o cuando la línea se aplana. Las líneas, para que sean correctas, el crecimiento debe ser paralela al puntaje, al percentil o puntaje Z. Cuanto a la analítica, sabemos que hay datos, además de la historia clínica, lo antropométrico, hay datos de laboratorio que nos pueden ayudar a sospechar alguna patología que pueda repercutir o modificar el crecimiento del niño. El hemograma nos va a ayudar a detectar, por ejemplo, que un paciente tenga anemia, que tenga un aumento en los descensos de los glóbulos blancos, en los que pueda tener un proceso infeccioso, alguna patología en la coagulación con plaquetas alteradas. La glicemia puede dar una diabetes, un trastorno metabólico, en el que esas glicemias van a estar aumentadas. El metabolismo del hierro, para estudiar patologías asociadas a la anemia, muy frecuentes en la desnutrición. La proteína total y fraccionada es de fundamental importancia, ya que la albúmina, si bien puede ser que esté descendida ante un proceso infeccioso con un reactante de fase inverso, es decir, que ante una infección la albúmina va a estar baja, pero cuando hay un proceso, un niño sano que no está cursando un proceso infeccioso o inflamatorio, nos puede hablar de que hay una desnutrición crónica. Las inmunoglobulinas también las pedimos sobre todo en pacientes que no crecen adecuadamente, que tienen algún tipo de desnutrición. La función renal, para ver si hay algo renal como causa principal de esta desnutrición. La función hepática, nos puede hablar de alguna patología relacionada al hígado que nos repercuta en el crecimiento, puede hablar de algún proceso infeccioso, algún trastorno metabólico, y el calcio en toda la patología ósea. La función tiroidea, tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden afectar el crecimiento del niño.
todo el medio interno asociado a todas las patologías mencionadas, estudios de materia fecal para ver si hay una mala absorción, una enfermedad intestinal que nos pueda repercutir en el estado del niño, una orina completa buscando procesos infecciosos o patologías renales. La evaluación nutricional específica de un niño que crece en exceso, que tiene un sobrepeso o una obesidad, el perfil lipídico debe ser completo, ya que sabemos que en el sobrepeso, en el síndrome metabólico, las alteraciones en el perfil lipídico nos hablan de otros factores de riesgo asociados con enfermedades cardiovasculares, el perfil tiroideo, el ácido úrico, la glicemia basal y postprandial, a veces no inicialmente, podemos pedir glicemia e insulina basal, de acuerdo a ese resultado, pedir postprandial, la hemoglobina glicosilada, lo mismo, en general no en primera instancia, nos habla de un resumen de las glicemias de los últimos 3 meses, la función hepática, que también se asocia al síndrome metabólico, pueden estar aumentadas, y la ecografía abdominal para evaluar hígado graso. Exámenes complementarios que nos pueden ayudar a estudiar la causa de que el niño no crezca adecuadamente pueden ser una radiografía de carpo para ver la maduración esquelética, relacionarla con la edad cronológica. Lo que nos indica esta radiografía es cuál es la edad ósea del niño. Esto es importante en los niños que tienen maduración lenta o datos más familiares, ver en el contexto de la causa. Realmente se piden en baja talla para estudiar un chico que no creció todavía lo que tiene que crecer para su edad, o no pegó el estirón. Nos ayuda para el diagnóstico junto con el screening neonatal de la fibrosis quística del páncreas, anticuerpos específicos para enfermedad celíaca. Hay 4 determinaciones, en general en el medio público no pedimos las 4, pedimos IgA e IgG para la diaminada y la glutaminasa. En el medio público por ahí cuesta que hagan todas las determinaciones. En el privado sí podemos pedir más porque puede haber falsos negativos, entonces por ahí es recomendable poder pedir, si se permite, si las obras sociales lo cubren o la familia lo puede pagar, pedir las 4 determinaciones, siempre IgA y IgG de cada anticuerpo que pide. Densitometrías para evaluar el contenido mineral y las interconsultas con cada especialidad, cardiología si el paciente tiene algo cardiovascular que nos impide el crecimiento, endocrinología si tiene alguna patología tiroidea,